Buenas noches y gracias por venir a la inauguración nuevamente de la 37ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en la ciudad de San Roque. Creo que hacía ya mucho tiempo que no veía tanto aforo y este salón de plenos completo como está para recibir a nuestra conferenciante. Así que, María, tienes un público deseando de oírte y de conocer tus palabras. En la mañana de hoy hemos tenido también la satisfacción de contar con el expresidente del Gobierno, Felipe González, en la apertura de esta 37ª edición de los cursos de verano. Lo hacemos además también con récord de asistencia en el Teatro Juan Luis Galiardo. Y hoy se han iniciado 3 seminarios, un taller y además hemos tenido otra actividad extraacadémica que ha protagonizado quien hoy va a ser nuestra conferenciante María Dueñas en un paseo por la barriada de Guadarranque, de la que estoy convencido que habéis disfrutado algunos de los presentes o algunas de las presentes, que sois amplia mayoría. Bien, me toca presentar a la mesa y además de nuestra conferenciante, me acompaña aquí a mi derecha la teniente alcalde delegada de Cultura, Loli Marchena, a quien le voy a ceder el uso de la palabra. Pues buenas noches y bienvenidos desde la Delegación de Cultura a la 37ª edición del curso de verano de la Universidad de Cádiz en nuestra ciudad, en la ciudad de San Roque. Quiero daros una calurosa bienvenida. A pesar de la tarde-noche de hoy, es más cálida aún si cabe pues vuestra presencia, pues para poder disfrutar no solo de la presencia, sino también de la intrahistoria de la novela de María Dueñas. Y sin duda hoy está siendo un día muy emocionante, muy cargado de agenda, una agenda de vértigo, con mucha responsabilidad, con muchas emociones, pero también con una satisfacción tremenda. Quiero agradecer a todos los presentes a este buen inicio con el que han comenzado los cursos de verano. Ya en la misma jornada de hoy conocíamos las cifras de matriculados y preinscritos para esta edición que acaba de arrancar y superamos los 242 alumnos, así que un buen pistoletazo de salida y sin duda con la compañía de María Dueñas, pues un aliciente más para la cultura en mayúsculas en San Roque. Hemos tenido el placer, como decía el alcalde anteriormente, de hacer una visita previa al lugar, a la barriada de Guadarranque, al lugar donde vivió y donde terminó sus días una de los personajes fundamentales, Rosalinda Fox, de la novela de María. Y quiero agradecerle aquí públicamente pues la compañía, como hemos disfrutado de ese paseo literario que poníamos en marcha por parte de la Red Municipal de Bibliotecas y, por supuesto, a todos los que nos han acompañado, que han hecho que sea un paseo muy especial y dedicado especialmente a la buena literatura. Así que, María, mi agradecimiento, gracias por estar en San Roque, gracias por engrandecer aún más, si cabe, esta edición de los cursos de verano, y a todos los presentes mi agradecimiento y espero que disfruten muchísimo. De ello estoy convencida. Muchas gracias a todos. Me acompaña en la coorganización de estos cursos de verano el señor rector magnífico de la Universidad de Cádiz, don Eduardo González Mazo, a quien le cedo ahora el uso de la palabra. Muchas gracias, alcalde, teniente alcalde, querida conferenciante, querida María, y a todo el público que está aquí, a todas las autoridades y que nos acompañan y a todas las personas que creo que han llenado este aforo. Normalmente estos cursos solo ha faltado a uno, y me lo recuerda el señor alcalde de manera reiterada, fue el año pasado, y me lo hace porque hemos tenido unas vidas paralelas muy especiales. Nos inauguramos los dos aquí y yo próximamente, el próximo año, pues quizás sea el último curso de verano que inaugure, porque los mandatos en la universidad están limitados a 8 años. No sé si el alcalde
imagino que si los ciudadanos siguen queriéndolo, pues estará aquí. E incluso intentaré venir a algún curso de verano pues para participar o para preparar algún módulo en el mismo. Bien, a mí me gustaría simplemente, voy a ser muy breve porque todas las personas que han venido aquí no han venido a escucharme a mí, claramente, han venido a escuchar a María y por tanto el protagonismo es de ella y estamos todos deseosos de escucharla. Nosotros hemos tenido la suerte de tenerla en Cádiz ya, bueno, con la universidad esta es la tercera vez. Ha estado en Hablemos de Cádiz Con, que es unos escenarios que se organiza desde el Consejo Social. Luego estuvo en nuestras presencias literarias y ahora está ya aquí, teniendo en cuenta que además es profesora en excedencia. Si vuelve, que no sé si va a volver, porque con la cantidad de trabajo que tiene importante y la magnífica obra que está realizando y desarrollando, pues a lo mejor te proponemos que vuelvas a la Universidad de Cádiz a retomar tu tarea en el área de filología. Bien, a mí me gustaría decirles que nosotros estamos encantados de poder organizar con esta alcaldía que siempre tiene una colaboración institucional y una lealtad magnífica con estos cursos. Quiero recordar que hubo un pequeño paréntesis que fue retomado por el alcalde con una actitud decidida. Si no fuera por el consistorio y por otros colaboradores que ahora nombré, pues no estaríamos hoy aquí. Sin embargo, se ha convertido, creo que en uno de los cursos singulares y uno de los cursos característicos no solo de la Universidad de Cádiz, sino de la Universidad Española también y de fuera de España. Son los que llenan la segunda quincena del mes de julio en nuestra universidad. Nosotros cerramos nuestra docencia reglada a final de junio, julio, y abrimos nuestras puertas a la sociedad para que ella venga a los cursos de verano en esta segunda quincena, en concreto aquí. Y esta es la 37ª edición y estamos seguros que van a venir muchas más y luego van a quedar muchas por llevar a cabo. Nosotros lo que hacemos en estos cursos es transferir conocimientos, que es lo que vamos a hacer hoy y lo que vamos a recibir de nuestra conferenciante, de María. Nosotros queremos que todas nuestras palabras vayan siempre para no solo la comunidad académica, sino a la sociedad en general, que es a la que tenemos que llegar, porque esa es principalmente nuestra responsabilidad y por tanto aquí estamos como institución pública para hacer exactamente lo mismo. Yo me atrevería además, bueno, María, no colegas de área de conocimiento, pero sí de profesión, como profesores universitarios, creo que gran parte de lo que disfrutamos todos con la lectura de María también viene por una parte pedagógica importante que trae de su docencia en filología inglesa. Y nosotros tenemos también en la actividad universitaria de generación del conocimiento, pues también de vez en cuando estamos cosiendo entre costuras, estamos tejiendo, destejiendo con ideas nuevas, con nuevos propósitos. A veces hay que volver a tejerlos, hay que volver a coserlos y nos sentimos muy identificados. Y también nos sentimos muy identificados, por ejemplo, con un conjunto de actuaciones que queremos llevar a cabo y que nunca queremos que queden en el olvido, sino que siempre tengan finalmente su objetivo. Por tanto, tu obra creo que se identifica mucho con nuestra actividad universitaria. A mí me gustaría terminar diciéndoles, y no les voy a nombrar todo el conjunto de cursos que tenemos, puesto que tienen un tríptico con todo el curso y lo pueden consultar. Sí me gustaría expresar mi agradecimiento, en primer lugar, al Ayuntamiento por la apuesta definida y decisiva por estos cursos, que además creo que después de estos aforos y de la experiencia que nos ha contado antes el teniente de alcalde, pues es importante que se sigan manteniendo y consolidando, muy especialmente a nuestro vicerrectorado de responsabilidad social, extensión universitaria y servicios. Mi agradecimiento a todo el equipo humano que forma parte de este vicerrectorado, a todos los que nos acompañan, a todo el personal de esta casa y ahora, bueno, un poquito de propaganda a nuestras empresas y entidades que son los que han proporcionado esto, los patrocinadores, es decir, a la Fundación Castilla del Pino, Madesa, Holiday Inn Express, Foro de la Memoria del Campo de Gibraltar, Hotel Guadacorte Paz y Multimedia. Gracias al apoyo de ellos, pues por ejemplo, ha sido posible dotar de 20 becas de matrícula gratuita por cada seminario, y esto garantiza que ningún alumno interesado vea limitados sus accesos a estos cursos por condicionantes económicos o por falta de recursos. No les entretengo más. María, que vaya muy bien la conferencia, así estoy seguro que estamos todos deseosos de escuchar, y muchas gracias, alcalde, por ofrecernos esta posibilidad de seguir colaborando en estos cursos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, creo que ya me corresponde, ¿verdad, alcalde? ¿Me da la palabra? Le iba a dar la palabra ahora mismo a María Dueñas y agradecerle en primer lugar el que nos acompañe y el que haya tenido también a bien el acompañarnos en ese paseo literario por Guadarranque. María Dueñas, tuya es la palabra. Muchas gracias, alcalde, muchas gracias, querida teniente alcalde, querido rector, y a todos los presentes. Algunas caras ya me son familiares después de la tarde tan grata que hemos pasado juntos. Hay otras presencias nuevas que probablemente quizá habrían querido participar también en este paseo literario informativo que hemos tenido, pero me han comentado que han sido más las peticiones que la posibilidad de aforo, entre comillas, porque íbamos caminando, pero que no ha podido participar todo el mundo que habría querido, que habría tenido interés. Me disculpo en mi nombre por la parte que me toca, pero realmente es un poco difícil coordinar un movimiento con tantas personas en una caminata parando en sitios, así que lo que voy a intentar hacer es en cierta medida compensarlo comentando ahora cómo ha sido este paseo muy brevemente y después hablando de mis novelas. Quisiera decir al hilo de lo que ha comentado el rector de la Universidad de Cádiz, que ya se empieza a convertir además la Universidad de Cádiz en mi segunda casa. Me invitan más en Cádiz que en Murcia, tengo que decirlo, habiendo sido profesor de la Universidad de Murcia 20 años. Nunca se es profeta en su tierra y yo estoy encantada de que una universidad de una provincia como es Cádiz, que a mí me gusta mucho y me interesa mucho y me ha generado siempre una pasión por muchas circunstancias y por muchas razones, y prueba de ello es que de mis libros el tercero, La Templanza, está centrado en Jerez y parte en Cádiz capital. El tiempo entre costuras pasa por Guadarranque y no, Misión Olvido no, pero bueno, le podemos buscar un capitulito y seguro que habría alguna conexión por algún sitio, porque de verdad, bromas aparte, me gusta mucho esta tierra, siempre soy recibida con muchísima calidez, con muchísima generosidad, con muchísima simpatía y es una alegría para mí venir aquí y especialmente hoy a San Roque porque es una visita que tengo pendiente desde hace casi 10 años. Lo comentábamos por algunos sitios con el anterior concejal que me tuvo la amabilidad de invitarme cuando el tiempo entre costuras empezó a arrancar. Yo habría querido venir antes, cuando estaba escribiendo ya me fascinaba Rosalinda Fox y el personaje y desde entonces llevo queriendo venir por esta tierra para hablar primero para conocerla yo y para absorber información y después para compartir con ustedes todo lo que me llevó hasta componer ese personaje que en realidad tampoco necesité demasiado trabajo de elaboración propia porque el personaje en sí ya es tan rico, es tan multifacético y tan apasionante que tampoco tuve que poner mucho de mi parte. Pero ahí estaba esa visita pendiente y fue precisamente durante mi última visita a la Universidad de Cádiz hace unos meses cuando, no sé dónde está Salvador, por aquí debe andar, bueno pues durante una comida, como se come tan bien en esta tierra y se bebe tan bien, pues me llevaron a comer, me dieron un vino excelente, una comida magnífica y me invitaron de golpe a venir a San Roque. Ya no pude decir que no. Entre las ganas que yo tenía y esa comida, la tentación fue demasiado grande. Así que me comprometí y aquí estoy con ustedes para hablar. Yo querría hablar de mis 3 libros en general, pero lógicamente me voy a centrar mucho más en El tiempo entre costuras porque es donde existe esa conexión entre San Roque y mi literatura. Una pregunta que me han hecho repetidamente a lo largo de este paseo de esta tarde ha sido cómo di yo con Rosalinda Fox, porque me ha hecho mucha gracia. He preguntado en algún momento qué se sabía de Rosalinda aquí antes de que yo publicara el libro y yo pensaba que conocían su trayectoria, que había sido amante del general Belvedere, que se decía que había trabajado para los servicios secretos británicos como espía, y me han dicho que no, que simplemente la conocían como la inglesa de Guadarranque, que era una señora muy conocida porque se asentó aquí, vivió muchísimo tiempo, muy querida por algunos, por otros quizá no tanto, pero ¿no? ¿Es así? Por algunos nada. Sí. Malhumorada. Sí, me han comentado de todas las versiones. La gente más cercana la recuerda como una persona entrañable. Quizá algunos otros dicen que tenía un carácter
fuerte tirando a demasiado fuerte, pero en cualquier caso lo que sí me queda constancia es que no era una señora que pasara desapercibida, ¿no? Todo el mundo la conocía y tenía constancia de que vivía aquí, de su presencia y sobre todo de que no quería irse de aquí, claramente. Eso sí que me ha sorprendido porque yo no sabía que había estado comprando a lo largo de los años propiedades con la intención de hacer un resort, o lo que ahora llamamos un resort, una zona de descanso, de vacaciones y bueno, eso sí que me ha chocado porque yo pensé que había llegado aquí, buscando un sitio en el mundo, pero todos sabemos que hay muchos turistas, muchos extranjeros que acaban viniendo a España, después se van, se cambian de sitio, pero ella desde luego tuvo la firme vocación de quedarse aquí para siempre. Bueno, yo el personaje de Rosalinda Fox lo descubrí cuando estaba trabajando en la documentación de mi primera novela, El tiempo entre costuras. Yo al principio con esta novela no tenía claro nada excepto que quería que transcurriera en Marruecos en tiempos del protectorado, porque allí nació mi madre, allí vivieron mis abuelos más de 40 años, todas las referencias por mi familia materna que yo he tenido aquellos años de infancia, de juventud, de pasado, todas las asocio siempre con Tetuán, con Marruecos, con el protectorado, con Tánger también, con el norte de África. Entonces, cuando me planteé escribir El tiempo entre costuras, antes de tener argumento, antes de tener momento histórico concreto, el arco temporal narrativo completo, antes de tener protagonistas, no tenía nada excepto la clara intención de volver la mirada a aquel Marruecos de presencia española. Entonces empecé a investigar, porque yo tenía a través de mi madre y de toda mi familia materna, yo tenía muchísimas referencias, pero digamos que eran más de cuestiones costumbristas casi, de vida informal, digamos. Yo sabía cómo se llamaban las calles, cómo se llamaban los cafés, qué se comía, qué gente vivía, cómo se llamaban las tiendas, en fin, esas cosas de la vida cotidiana. Pero me faltaba saber ¿por qué estaban los españoles en Marruecos? ¿Cómo fue ese proceso de establecerse la administración española en el norte de África? ¿Quién estuvo allí al mando, cumpliendo qué funciones, con qué objetivos? Digamos que tenía la historia con H minúscula y me faltaba conocer la historia con H mayúscula. ¿Qué pasó? ¿Qué fue de la administración española en Marruecos? Entonces empecé a investigar, empecé a documentarme. Y además para mí la documentación en todas las novelas siempre es un periodo fascinante cuya magia casi termina cuando llega la obligación de ponerte a escribir, que ahí viene lo difícil, pero mientras estás investigando y te estás documentando, la verdad es que te vas sumergiendo en un mundo nuevo, vas conociendo una gente apasionante, vas descubriendo unos territorios totalmente desconocidos que te seducen y te cautivan, y llega un momento en el que no quieres salir de ahí, lo único que quieres es quedarte dentro de esa ambientación. Por desgracia, esa magia se rompe cuando hay que ponerse a la dura tarea de ir escribiendo página tras página, que es algo también muy gratificante, pero ahí hay que echar muchas horas y ahí ya es el picar piedra a diario. Y en cambio la documentación es fascinante, yo me podría pasar dentro de ella 3 años por novela. Y en El tiempo entre costuras, por supuesto, me pasó así, y más cuando empecé a descubrir estos personajes fascinantes que me fueron saliendo como si yo tirara de un hilo y de un pañuelo y fueran amarrados otros detrás, de estos de los magos que salen con los pañuelos de colores unos anudados a otros. Pues a mí me pasó en cierta manera en eso, al empezar a investigar sobre la administración española en el protectorado. Empecé a tirar de la cuerda de los altos comisarios de la época, que era el persona, el puesto oficial, institucional de más alto nivel en aquellos años, y que normalmente eran militares, excepto en los años de la República, que únicamente fueron, creo recordar, que 2 civiles. Normalmente eran personajes, eran altos cargos militares destinados desde Madrid para cumplir su tarea en el norte de África, con capital en Tetuán. Entonces, como les digo, empecé a tirar de esos pañuelos, me fueron saliendo uno tras otro los altos comisarios, hasta que di con Beigbeder, con el coronel Beigbeder, que era el cargo que ostentaba cuando fue alto comisario en Marruecos en los años previos a la guerra civil y durante la guerra, en los años previos
era todavía delegado de Asuntos Indígenas y ya durante la guerra es cuando es nombrado alto comisario. Y al tirar del pañuelo de Beigbeder, el siguiente nudo que me apareció, venía enganchada el personaje de Rosalinda Fox. Supe de ella a través de un periodista de origen tangerino, de vida tangerina, que vive en Málaga, Domingo del Pino, un fantástico periodista que conoce de una manera muy concreta y muy concienzuda, y a la vez lo expresa muy bien, conoce toda aquella vida del Marruecos de español y tangerino, y él fue quien por primera vez me puso delante de los ojos la referencia de Rosalinda Fox. Me contó un poquito de su historia, de qué hacía con Beigbeder, de esa historia apasionante que tuvieron entre los dos, y me llenó de curiosidad, absolutamente me desbordó la curiosidad. Quise saber más sobre ella, recurrí, yo estaba todavía entonces en la universidad y gracias al servicio de préstamo interbibliotecario, porque sus ejemplares fueron mínimos, contadísimos, y yo no he llegado a tener nunca ninguno. Me han dicho que están en internet, me estoy refiriendo a sus memorias. Me han dicho que en eBay o en algunos sitios de internet se venden por 200 o 300 euros, no lo sé, una barbaridad. El caso es que yo recurrí como buena académica y como está mandado en nuestro sector al préstamo interbibliotecario, y me llegó a través de la Biblioteca Nacional un ejemplar de The Grass and the Asphalt, que es el nombre con el que Rosalinda Fox escribió sus memorias, que no está ni siquiera publicado en una editorial al uso. Aparece una dirección de Sotogrande muy en el aire, que tampoco he conseguido yo, para mí que fue en una fotocopiadora, poco menos, donde hizo una edición para regalar unos cuantos ejemplares a los amigos, no era con intención comercial, pero ahí quedó con su ISBN, ahí quedó publicado. Yo tuve la oportunidad de leerlo en inglés y descubrí un personaje que ya me sedujo hasta el punto de que durante una temporada, mientras estaba trabajando en la documentación, pensé si no valdría la pena dedicar ese libro a Rosalinda Fox y a Juan Luis Beigbeder como personajes principales, porque traían tal novela entre las manos ellos solos, sin ficción ninguna, con su vida real, que me parecía imposible superar lo que ellos ya me estaban contando, los propios personajes. Supe a través de estas memorias cómo se conocieron, cómo empezaron su relación. Son unas memorias un poco escritas, para favorecerse a sí misma, claramente, el personaje, con lo cual yo estoy convencida de que cuenta lo que quiere, se dejan muchas cosas fuera, y de lo que cuenta algunas cosas son como ellas las narra y otras son percepciones personales, pero aún así yo creo que destilan muchísimo interés y que dan unos datos puntuales muy claros y muy concisos, que eso sí que no son controvertidos en absoluto, sí que son correctos y a mí me sirvieron como puntales para ir creando la historia de estos personajes y al hilo de ellas, trenzado en medio, la historia de mi ficción. Rosalinda cuenta que conoció a Beigbeder, ella procede de una familia de clase alta británica afincada en la India en tiempos del Imperio Británico, todavía bullente, y cuando la India era la joya de la corona. Entonces su familia estaba asentada en Calcuta. Ella vivió allí prácticamente toda su infancia. Creo que estuvo en una temporada interna en Inglaterra, volvió otra vez. El caso es que pasó allí sus primeros 16, 17 años, porque se casó muy joven y tuvo un niño muy joven, un bebé, y tuvo la mala suerte de que se casó con un señor que era muy guapo, muy divertido, muy cautivador, pero que era un desgraciado, si me permiten la vulgaridad, porque en cuanto ella contrajo una enfermedad joven recién dada a luz de su niño pequeño, cuando tenía todavía 17 años, para que se recuperara del parto al ser tan joven y estar muy débil, le llevaron una vaca a la casa para que tener leche fresca a diario, y le contagió una tuberculosis bovina espantosa, y la pobre por poco se queda con su niño recién nacido sin vida allí. Y como contaba María Ángeles, que no sé por dónde está
que está ahí al fondo, ella, después le vamos a dar un aplauso porque ella sí que ha sido la artífice del paseo de hoy y la que más sabe de Rosalinda. Ha sido capaz de juntar tantas piezas que ella es la que tiene el gran puzzle hecho, sabe mucho más que yo y nos ha contado mil anécdotas y nos ha aglutinado alrededor de unas personas interesantísimas y nos ha enseñado unas fotos maravillosas y entonces además he aprendido un montón de detalles que yo desconocía de Rosalinda, como que la enfermedad, la tuberculosis bovina es algo parecido a la enfermedad de Crohn, para que nos pongamos al día en la nomenclatura de los problemas físicos que tenía. Bueno, entonces, como les digo muy brevemente, el caso es que Rosalinda, el marido se la quiere quitar del medio, porque ¿para qué quiere una joven tan mona y tan divertida cuando ya se ha convertido en una pobre enfermita? Pues no la quiere para nada, así que la despacha otra vez de vuelta a Occidente y ella, en un intento por curarse, pues primero es ingresada en un sanatorio en Suiza, pero luego le recomiendan que vaya a un sitio con buena temperatura, empieza a buscar sitios con sol y baratos, empieza en Portugal, de Portugal se va a Tánger, estando en Portugal hace un viaje a Berlín a los Juegos de Invierno, que ¿eso qué año era? El 35, no, antes, bueno, perdónenme, discúlpenme, pero ya estaba Hitler por ahí, para que nos hagamos una idea. Y conoce, creo que era en el 32. Y estando en Berlín conoció a Juan Luis Beigbeder, que por entonces estaba en Berlín, creo que como agregado militar de la Embajada Española o algo así. Me fallan un poco los detalles, pero vamos, digamos que en los años 30 ellos se cruzan brevemente en un hotel en Berlín, se conocen, hay una atracción inmediata. Él es un señor mayor, casado, católico y sentimental, como ese es el prototipo del español clásico, y ella es una joven separada, informalmente separada, porque no hay divorcio, no hay nada con su marido. El marido, en teoría, como la ha mandado al mundo civilizado para que se cure, así que no es nada más que una señora casada que está pasando una temporada alejada de su marido. Pero hay una atracción entre los dos, se despiden. Ella vuelve a Portugal, de Portugal empieza a ponerse más caro, viene gente, como ya empiezan a huir refugiados desde Europa, se empieza a poner menos habitable la zona para ella, y entonces decide mudarse a Tánger, donde había una gran colonia inglesa y donde va a seguir gozando de este buen tiempo que ella necesita para su enfermedad y donde la vida es más barata todavía. Allí se va con su niño, con su coche, con su perro, con su gramófono y no sé si con el chofer también, porque contaban que por aquí llegó con un chofer hindú que todavía lo recuerda mucha gente. Pues allí se estableció ella en Tánger y así fue como supo que una vez que empieza la guerra civil, Beigbeder es ascendido de delegado de asuntos indígenas a alto comisario, al puesto de mayor relevancia. Y Rosalinda, que era una señora muy espabilada y que no daba puntadas sin hilo, al saber que ese amiguito que había hecho, en el mejor sentido, de esa persona que le había resultado tan simpática y que había habido ese chispazo entre ellos, al saber que ocupaba ahora un puesto de tal relevancia, decide hacerle una visita. El Tetuán del año 36 era absolutamente pro-franquista, absolutamente español, así como Tánger era muy internacional, Tetuán era muy, muy español. Y las señoras españolas de la época, pues eran, todos sabemos cómo eran, pues unas señoras muy, muy decentes y muy dignas, con sus velos negros para ir a misa y con sus ropas recatadas, y en fin, unas señoras españolas de toda la vida. Y allí apareció Rosalinda con su descapotable, su vestido de flores, sus pamelas, su pelo rubio lleno de ondas, y allí se le plantó a Beigbeder, y que Beigbeder, por cierto, seguía casado con una señora que yo he tenido oportunidad después de conocer a gente de su familia y a gente que la conoció mucho, una señora de Alcalá de Henares,
tiesa como una escoba, de misa diaria, de comunión diaria, que en los últimos años de su vida vistió hasta un hábito. Imagínense lo que sería de pronto toparse con Rosalinda. La mujer estaba en Alcalá de Henares, Bellvedere estaba encantado de la vida con todo el poder de su pequeño mundo alrededor, y le llega Rosalinda. Bueno, tardaron nada en hacerse amantes, y además, como Bellvedere tampoco tenía mucho problema, ni ella, en guardar apariencias ni nada por el estilo, él la convence para que se vaya a vivir a Tetuán, y le pone antes se diría un pisito, pero en realidad era un buen chalet en el Palacio de las Palmeras, y la tiene allí pues de mantenida, y hasta donde creo la llevaba como su pareja oficial a actos y a algunos eventos cuando se podía, a otros pues si ya había instituciones religiosas, imagino, la cosa estaba un poco más formal, pues la mantenía un poco más al margen. Pero el caso es que así pasaron prácticamente la guerra entera, los dos amantes. Y cuando la guerra terminó, bueno, en algún momento aparece el marido de Rosalinda también en Tetuán. Bellvedere lo atiende, después él se va, se lo quitan de encima entre los dos, hasta el momento en el que Rosalinda, Bellvedere es nombrado ministro de Asuntos Exteriores al final de la guerra. Él se va a vivir a Madrid, ella también, viven separados otra vez. Él vive en una casa en el Palacio de Viana, que está perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores, pegado al Ministerio, y a ella le vuelve a poner otro pisito a modo de casoplón en el barrio de Salamanca, en la calle Casado de la Lisal, detrás del Museo del Prado. Y allí está ella viviendo unos cuantos años, los años de Segunda Guerra Mundial. Ahí es cuando le empieza se empieza a crecer esa fama de si había sido espía, porque el primer gobierno de Franco es totalmente pro-nazi, pro-germano. Y además está Serrano Suñer, a ver si consigue quitar a Bellvedere de ministro y ponerse él. Las cosas estaban muy, muy tensas para Bellvedere, pero él, porque estaba un poco loco por su cuenta, que tampoco necesitaba que le impulsaban mucho, porque él era muy impulsivo y muy imprevisible en sus comportamientos, y porque Rosalinda le estaba presionando constantemente en aquel Madrid, de finales del 39 y principios del año 40, con la represión que había, que por menos de moverte te pegaban un tiro contra un paredón. Pues Bellvedere, siendo el ministro de Asuntos Exteriores de Franco, o sea que debería ser el que ostentaba la mayor representación en la convivencia entre las distintas nacionalidades que había en Madrid en ese momento, pues estaba totalmente al margen de los alemanes, y se dedicaba a pasearse del brazo literalmente a la manera moruna con el embajador Sir Samuel Hoare, el embajador británico en aquellos años en Madrid, para escándalo del resto de los ministros, del propio Franco, de Serrano Suñer, que le tenía unas ganas que ya no sabía cómo quitárselo de encima, de la prensa, que además maldecía contra él porque tampoco les interesaba. Y bueno, y él se la jugó todas, claro, con la mala suerte de que no tardaron ni un año en cortarle la cabeza. Lo echaron rápidamente, además lo arrestaron de una manera muy fea, lo mandaron a Ronda, aquí cerquita, y estuvo un tiempo arrestado. Y Rosalinda, ante tal coyuntura, pues se fue a Portugal, se fue a Lisboa. Abrió un club que tuvo muchísimo éxito, el Galgo, una especie de nightclub de los que se llevaban en aquella época, que funcionó muy bien. Yo he intentado localizarlo durante mi proceso de documentación, no lo he conseguido, lamentablemente, pero sí algunas referencias hay en escritos de la época. Y terminó la Guerra Mundial, Bellvedere lógicamente lo soltaron. Y por alguna razón que nunca ha estado del todo clara, porque hay distintas versiones, él acaba en Washington. Algunos dicen que es una manera de Franco de quitárselo del medio, otros dicen que lo manda realmente a cumplir con una función seria, que es a negociar
con los americanos para que manden petróleo y gasolina a España. En fin, el caso es que no se sabe de qué manera él va con qué misión exactamente él se va a Washington, donde permanece unos cuantos años, y en el tránsito de Madrid a Estados Unidos, de Madrid a Washington, pasa por Lisboa para convencer a Rosalinda de que se vaya con él. Y ella no quiere, y a mí ahí es uno de los momentos donde más notaba yo en sus memorias que ella no estaba diciendo la verdad, que se estaba guardando muchas cosas, porque los argumentos que da son muy poco sólidos, a mi entender, a mi modo de ver. Según ella, no, porque que iban a pensar en Washington como no estaban casados, él teniendo un puesto institucional, cómo iban a aparecer una pareja sabiendo que cada uno tenía su esposo y su esposa por otro sitio. A mí me parece que no resulta nada convincente, porque si habían sido capaces de llevar esa vida tan abiertamente de amantes en la España del primer franquismo o en el Tetuán católico y nacionalista y nacional de la época, que más les daba en Washington, que tampoco llevaba él un gran puesto, no iba como embajador ni nada por el estilo, o sea que se podría haber ido perfectamente. ¿Por qué razones no se fue Rosalinda con Beckwedder a Washington? Yo creo que no lo vamos a saber nunca, pero bueno, ahí lo lanzo yo para futuras novelas que pueda haber, y no miro a nadie en un futuro. Bueno, ¿qué pasa más? ¿Qué más pasa con ellos? Pues que con el tiempo van pasando los años, Rosalinda vuelve a Inglaterra, se vuelve a juntar con el marido, le resulta una vida insoportable, ella pone de su parte todo lo que puede, pero la verdad es que la pobrecilla, y ahí da muchísima pena leerla, no logra convivir. Ese señor se ha convertido en un extraño para ella, la ha tratado mal, la sigue tratando mal, y no puede, y de vez en cuando Beckwedder vuelve a Madrid, sigue viviendo solo en Madrid, a tiempos en una pensión, por lo que sé, en otros tiempos en un apartamento, una temporada con una hermana. La mujer sigue en Alcalá de Henares, pero siguen formando un matrimonio formalmente, pero lo cierto es que no vuelven a vivir juntos nunca más. Y lo que sí hace Rosalinda a lo largo de esos años es ir viniendo a Madrid a verle. Lo saca, él era bastante mayor que ella, él ya está desgastado, más anciano, ella lo saca a pasear, cuenta cómo recorren la Gran Vía cogidos del brazo, cómo van a merenderos por la Sierra de Madrid, y ella, en un momento en el que lo ve tan vulnerable, tan desgastado, echando tanto de menos Marruecos, pero ya no puede volver porque ya ha tenido lugar la independencia de Marruecos justo el año antes, en el 56, ella le propone que por qué no se vienen a vivir al sur, lo más posiblemente cerca de Marruecos, sin llegar a cruzar el estrecho, y para tener la vista de África. Y él le dice que sí, que lo acepta. Y entonces ella cuenta, y ahí terminan sus memorias, cómo viene a Guadarranque, cómo elige un sitio, cómo después vuelve a Inglaterra, para cambiar su pequeño coche, cuenta, por otro más cómodo, para que él pueda hacer el viaje en coche desde Madrid, porque él está en una situación, él está ya retirado del ejército, le da el dinero de la pensión a su mujer, total, él no tiene medios económicos y ella está mucho mejor que él, entonces ella se tiene que encargar de todo, y entonces por eso viaja a Inglaterra, quiere vender su coche pequeño, comprar un coche más grande donde él vaya cómodo, vender muebles, comprar muebles, va a hacer todo ese operativo, y en medio, estando allí, recibe la noticia de que Beckwedder ha muerto en el año 57. Y ahí es cuando ella se viene aquí, en cualquier caso, se instala y decide, bueno, pues que en ese sueño que había compartido con él de vivir lo más cerca posible de África, en un sitio donde vuelva a hacer ese buen tiempo que siempre buscaba ella, ese sol, ese mar, pues lo va a encontrar aquí. Aquí vino y aquí se quedó. Y para mí ha sido una alegría enorme haber podido rescatar todos estos retazos de la vida de este personaje, que, como digo, no son para nada algo de que me honre a mí como escritora o como creadoras de ficción, porque
ella ya lo contaba todo por sí misma, simplemente, y sí que me honra el haber tenido el placer infinito y el honor infinito de haber podido hacerla más conocida por el público en general, bueno, y por todos ustedes que son sus paisanos. Ni les cuento ya la alegría que me da saber que gracias a mí se han enterado de algunas de las correrías que la inglesa aquella que pululaba por ahí nadie sabía. Yo he preguntado hoy si sabían de su relación sentimental con Belvedere, y alguien me ha dicho que se rumoreaba que había sido amante de un ministro de Franco, pero que realmente tampoco se sabía mucho de ella. Así que esa es la historia de por qué la incluí en el Tiempo entre costuras. Y como les dije, estuve tentada a que ellos fueran mis personajes principales. Lo que pasa es que después me dio un poco de miedo por varias razones, de miedo y de respeto, ¿no? Porque si quieres escribir algo, no sé, una ficción sobre un personaje real, no sé, sobre el Cid Campeador o los Reyes Católicos, pues bueno, no te va a venir ningún sobrino a decirte esto no fue así, y hay muchas fuentes y hay mucha historia escrita. Pero Rosalinda y Belvedere, los dos eran personajes muy cercanos. Bueno, Rosalinda murió hace 10 años. Yo tenía muchas lagunas, yo sabía lo que ella contaba, pero tampoco sabía hasta qué punto todo eso era cierto o no y cuánto faltaba ahí. Y de Belvedere tampoco hay un corpus compacto de información, hay artículos y referencias por aquí y por allá. Entonces me daba un poco de miedo esos agujeros negros en la vida de los dos, el no poder rellenarlos, y además me parecía un poco irrespetuoso, un poco invasivo por mi parte el meterme en sus intimidades, no ya en su vida pública, pero sobre todo en sus intimidades más privadas, siendo unos personajes tan cercanos en el tiempo. Entonces lo que decidí fue crear un personaje, una protagonista de ficción, que fue Sira Quiroga, mi modista madrileña, para que a través de sus ojos y de la relación que ella establece con Rosalinda podamos ir viendo la peripecia de esta pareja magnífica a lo largo del tiempo, tanto en su versión pública como en su vida privada. Y así fue como terminé de componer El Tiempo entre costuras. Y bueno, para mi sorpresa, yo no tenía la menor idea de qué iba a pasar con este libro cuando se publicara. Yo era una profesora de universidad que estaba con mis clases, con mis investigaciones, con mi vida totalmente moviéndose en unas coordenadas como llevaban muchos años y como yo presuponía que iban a ser en los años siguientes. Pero se publicó el libro en junio de 2009, ahora hecho 8 años. Y para mi enorme sorpresa y la de mi editorial y la de todo el mundo, pues desde el principio, aunque la tirada inicial fue pequeña, fueron 3.500 ejemplares, ya estaba la crisis empezando a hacer de las suyas, estaba la piratería de lo más boyante, a mí no me conocía nadie, o sea, eran muchos las razones por las que una editorial no se arriesgaría a hacer un gran lanzamiento. Así que el libro nació con mucha ilusión por todas las partes, pero con una tirada modesta, que por fortuna fue acogida de una manera enormemente cálida por parte de los lectores. Así que a los 20 días estábamos reeditando, y no me pregunten a partir de ahí qué pasó. Debe ser Rosalinda, que nos iluminó desde algún sitio, y a partir de entonces empezó a producirse un fenómeno boca a oreja de los que a veces suceden en el mundo editorial, en el mundo de la literatura. Y el libro empezó a crecer, a crecer, a crecer, y bueno, vino la serie, vinieron las traducciones, y siempre en todas ellas la figura de Rosalinda ha estado brillando con luz propia. En la serie yo insistí muchísimo para que fuera una inglesa auténtica, para que no hicieran esa cosa que tantas veces se ha hecho, ya cada vez menos, pero muchas veces sí se ha hecho en el cine español y en la ficción española, que es poner una española que hable un poco de inglés, entonces no queda nada bien. Y entonces yo pensaba que me iban a poner una rubia española impostando acento inglés, y yo decía, no, por favor, póngame una inglesa.
Y bueno, en ese sentido, como la relación con Antena 3 y con la productora Boomerang Televisión fue excelente en todo momento, pues me respetaron mi criterio y contrataron a Hannah New, que es una actriz joven y monísima, para hacer el personaje de Rosalinda. Hoy me han dicho que es una Rosalinda demasiado dulce, quizá sea, pero lo cierto es que es absolutamente encantadora. Y que todavía, por ejemplo, la serie empezó a emitirse el año pasado en Netflix en Estados Unidos. Yo no tengo mi email en internet de fácil acceso, no sé cómo han dado con él. Bueno, pues no lo sé decir, igual exagero, pero por lo menos 30 personas me han escrito de Estados Unidos sin tener mi email, no sé por dónde lo han rebuscado, para decirme cuánto les ha gustado la serie. Y por lo menos la mitad de ellos mencionan a Rosalinda dentro. Es un personaje que seduce, que encanta, es el contrapunto ideal para la protagonista y ahí ha ido acompañándolo y, como les digo, bueno, pues aportando su encanto a la novela entera. Y ahí sigue, la han conocido en muchos sitios, en los sitios más insospechados. He ido con el libro y con la serie a Japón, a Tokio, a Pekín, a Shanghái, a los sitios más, más insospechados, y todos la han ido conociendo y enamorándose de ella. Sí, me está diciendo el alcalde que tengo agua. Gracias. Creía que era que ya estoy hablando demasiado. ¿No? Bueno. Perdón. Que siga hablando. Es que voy así. Voy sin hora y veo que va cayendo la tarde, pero yo estoy aquí tan a gusto con ustedes que no tengo ninguna prisa. Bueno, entonces esa es la historia, y si eso me ha servido para poner entre los lectores y todos los espectadores de la serie Guadarranque en el mapa, pues porque ahí está citado al final pues del libro, pues me alegro muchísimo de haber contribuido a aquello. Bueno, después del tiempo entre costuras, ¿qué pasó entonces? Pues que me pedían la segunda parte, indudablemente, y entonces me decían, pero cuenta la historia de Rosalinda entera. Pero no quise caer en esa tentación y ya empecé a trabajar en otros derroteros. Publiqué Misión Olvido en 2012, La Templanza en 2015, y ahora tengo otra obra entre manos. Que les tengo que preguntar algo al respecto de la obra, que va a ser sobre... Puedo contar muy poco todavía, bueno, porque saldrá dentro de unos meses y todavía no hemos dado muchos detalles, pero sí que va a ser sobre estar centrada en unas inmigrantes españolas en Nueva York en los años 30, porque en los años 20, 30, hasta antes de la guerra, hubo un fuerte componente, digamos unos 30-40.000 de inmigrantes españoles, inmigrantes no exiliados todavía, sino lo que se entiende por gente que tiene que emigrar por razones de no tener para comer. Entonces fueron muchísimos españoles a Estados Unidos, y es un tipo de migración transoceánica que se conoce muy poco, porque tendemos a pensar que casi todos fueron a Argentina, que casi todos fueron a países de habla española por razones obvias, pero se nos olvida, o no se ha estudiado lo suficiente, o no se conoce lo suficiente, que muchos acabaron en Estados Unidos. Yo me voy a centrar en los que terminaron en Nueva York, pero comentando con un amigo americano que lleva 10 años, un profesor de la Universidad de Nueva York que lleva 10 años encargándose de estas investigaciones, comentando el otro día con él en Madrid, que iba a venir a San Roque, me dijo, pues hubo un contingente relativamente numeroso de emigrantes que salieron de esta zona para Hawái. Hubo también muchos desde Málaga, muchos malagueños y muchos de la costa de Granada y de Almería. Iban a Hawái en una migración muy organizada a cortar caña de azúcar. Pensaban desde allí que, al ser toda esta zona de sol y de todo el sur de España relativamente similar en clima, no sé cómo será el clima de Hawái, para mí que no tiene mucho que ver aquellas humedades y aquellas cosas con esto, pero bueno, en cualquier caso pensaron que como aquí había mucha mano de obra y había mucha necesidad y había unas temperaturas altas, que podría haber interesados en emigrar a Hawái, y fueron muchísimos de todo este litoral sur, y muchos de ellos, la inmensa mayoría, era
tan dura las condiciones del cortar caña de azúcar, que en cuanto pudieron ahorrar un poco, pero no lo suficiente como para volver a España, porque era carísimo el pasaje, lo que hicieron fue cruzarse a California y se quedaron allí. Y por lo visto hay sitios donde hay comunidades con descendientes de aquellos inmigrantes que vinieron de esta zona y de San Roque en concreto. Así que si alguien tiene información al respecto, que me la cuente en algún momento, que lo sacamos rápidamente en otra novela. Bueno, y esos son mis pasos y mis aventuras literarias hasta el momento, y eso es lo que yo quería compartir con ustedes esta tarde. Y simplemente les vuelvo a extender mi agradecimiento a todos los encargados de organizar estas magníficas sesiones de cursos de verano. Para mí, de verdad, que volver a un mundo académico o relativamente académico, todo lo que tenga que ver con la vida académica, al haber sido yo profesora tantos años, siempre me llena de satisfacción. Así que estar aquí en este día inicial de estos cursos de verano es para mí una alegría enorme. Así que muchísimas gracias a todos, y si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran que charlemos durante unos minutos, estoy encantada de compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Van a permitir que la cierre con unas palabras en las que, como alcalde, pues me siento especialmente orgulloso de que mi ciudad, de unos 30.000 habitantes de población, pues sea la capital cultural del campo de Gibraltar en el día de hoy, ¿no? Durante todo el año. Creo que el contar con dos conferenciantes de lujo, como han sido el expresidente Felipe González y hoy con María Dueñas, hace que San Roque ocupe un lugar referencial en la provincia de Cádiz y en Andalucía. San Roque apuesta por la cultura porque entendemos que la cultura es un derecho ciudadano, es un elemento esencial de nuestra identidad y de nuestros valores sociales. La cultura aporta innovación, aporta creatividad, talento y oportunidades. Y desde luego tenemos claro que la cultura tiene un enorme potencial como atractivo turístico, y creo que lo vamos a ir conociendo con los paseos literarios de Guadarranque, y que genera riqueza y que genera empleo. De ahí que en estos últimos años San Roque hayamos dado un salto cualitativo muy importante en materia de equipamientos culturales, con la puesta en marcha del Museo de San Roque, de la ampliación del Museo Luis Ortega Bru, o bien del dedicado al legado de Juan Luis Galiardo. Atractivos que vienen a sumarse al enclave arqueológico de Cartella, o donde nos encontramos, nuestro singular casco histórico. Estos cursos de verano de la Universidad de Cádiz, que cada edición traen a centenares de participantes, o bien otras actividades como el Festival Internacional de Cortos, que este año hemos tratado de redefinir para alcanzar cotas aún más altas, son otros ejemplos claros, de nuestra pujanza cultural. Y no vamos a cejar en el empeño de abrir nuevos campos, de explorar nuevas oportunidades relacionadas con la cultura. Y en ese contexto quiero resaltar la iniciativa puesta en marcha hace unos meses por la Delegación de Cultura, y que esta tarde hemos realizado con la propia María Dueñas, de realizar paseos literarios por los escenarios de la barriada de Guadarranque, de la pequeña y muchas veces para muchos abandonada, no por este gobierno, de la barriada de Guadarranque, donde discurrió parte de la turbulenta vida de la espía Rosalinda Fox, uno de los personajes principales, como se ha referido anteriormente María. Y quiero agradecer la participación, quiero agradecer a todos los vecinos y vecinas de San Roque que nos habéis acompañado hoy, y quiero que entre todos pues tengamos también la oportunidad de sentirnos orgullosos de pertenencia a nuestro municipio, de pertenencia a nuestro pueblo, y creo que días como hoy son días históricos en la vida de un pueblo, en la vida de un municipio, y quiero compartir con vosotros el sentimiento de sentirnos orgullosos de ser sanroqueños y de ser sanroqueñas. Con estas palabras concluyo mi intervención, dando nuevamente la gratitud a nuestra conferenciante. Muchas gracias por la jornada, no solo por la conferencia, por la jornada, y mi gratitud al rector magnífico, al amigo Eduardo González. Gracias por estar con nosotros y gracias por apostar nuevamente por celebrar en San Roque una nueva edición de los cursos de verano. Quedan
oficialmente inaugurado la 37ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. Muchas gracias. Gracias a todos.